Pesos al Cuadrado. Saludos a todos, muy buenas tardes. Comenzamos la semana, comenzamos el mes de mayo. Muchas felicidades para todas las mamás que ayer, en día 10 de mayo, tuvieron su festejo de Día de las Madres. Ojalá que se le hayan pasado maravillosamente. Y bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pesos al Cuadrado, la única emisión de la radio de finanzas personales de México. Yo me atrevería a decir que de todo México, no nomás del norte de México. Yo soy Mario Montenegro Uribe. Estamos de manteles largos en esta ocasión. Tenemos una invitada de lujo que es, digámoslo así, una guerrera, una persona que cree en la educación financiera y que está en el diario acontecer de los temas de las finanzas personales. Mónica Campos de los Seguros. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Mario, muy contenta de estar aquí en tu programa. Muchas gracias por invitarme. Y pues aquí estamos a la orden. Antes de comenzar en tema, porque el estrés financiero es lo que nos va a ocupar el día de hoy, preparen lo que en la medida de lo posible tengan ahí papel, lápiz para anotar, porque vamos a mencionar temas, consejos y alguna que otra estadística que pudiera por ahí mencionar sobre el estrés financiero que usted y un servidor, también tú, Mónica, todos lo vivimos en algún momento de la vida o del día. Mencionaremos el WhatsApp de Vive FM, el 81 35 94 76 96. A ver si no me equivoqué. No me equivoqué. El 81 35 94 76 96. Pues entrando al tema, Mónica, yo tengo mucho estrés a veces. No lo voy a confesar. Cuidamos el dinero, nos informamos con los temas primordiales de Pesos al Cuadrado, pero eso no nos priva de alguna vez en la vida tener estrés financiero, porque es parte de la vida. Claro que sí. Pues evidentemente este estrés financiero, Mario, llega en mi experiencia por una falta de planeación y por una falta de estructura en nuestras finanzas, porque como bien lo has dicho, falta mucha educación financiera, pero todo esto tiene solución, afortunadamente. Y una de ellas, pues, es primero entrar en la realidad en la que vivimos. No te imaginas la cantidad de personas que yo veo que si tienen un sueldo fijo, saben cuánto ganan, pero no saben cuánto gastan. No saben cuál es su costo de vida. Y cuando trabajan por su cuenta, peor aún, no saben exactamente cuánto están ganando y tampoco saben cuál es el costo de su nivel de vida. Y creo que deberemos empezar por ahí. Okay. Qué interesante, ¿no? Saber que sí, que yo sí gano una X cantidad, ok, lo sé, y aún así me quejo de que me fue mal. O sea, no es entonces culpa de que me paguen, entre comillas, poco, sino es otro factor. Claro, porque la libertad financiera no quiere decir que ganes mucho dinero, sino cómo administras el dinero que tienes. Cómo puedes hacer rendir tu presupuesto. Y partiendo para las primeras alternativas que yo pudiera decirte para poder bajar ese estrés financiero sería, número uno, hablar con nuestra familia o con quienes dependen de nosotros de la situación por la que estamos pasando. Pues en nuestro país hablar del dinero todavía en muchas familias es un tabú. Y creo que es muy importante que podemos en familia plantear que si se está pasando por una situación complicada, poderla hablar, poder hacer un plan de acción y que toda la familia esté involucrada en esto. Poder hablar con los niños, si están acostumbrados a salir todos los fines de semana, a comer fuera de toda la semana, decir que está pasando una situación que es fuera de lo común, pero que se va a salir de esta, pero para eso necesitamos hacer un plan en familia y poder hacer estructura, pues hacer cambios en la estructura familiar en cuanto a los gastos que no son necesarios. ¿Y qué tan difícil es enfrentarse a este tabú adentro de la familia? Porque siento que entonces hay que precisar quién debe dar el primer paso. Y tal vez el primer paso lo deben dar los padres antes que los hijos. ¿Por qué? Pienso yo.
Porque si el hijo es el que toca el tema, pero a los padres no les parece, pues la autoridad de la familia se impone. No hablemos de ese tema. Yo creo que debes empezar desde los padres. Claro que sí. Al día de hoy, el hablar de este tema, el poder entender que los papás ahora podemos cambiar la estructura de la familia. Anteriormente los papás estaban en un rango en el que no se, lo que dice papá, lo que dice mamá, no se discute. Y está bien, eso es correcto. Sin embargo, se vale sumar a este nuevo modelo familiar el que los niños puedan preguntar, puedan hacer cuestionamientos y poder hablarles en el nivel de ellos, ¿verdad? No les vamos a decir, debo la hipoteca, debo esto. No, simplemente hay ciertos ajustes que vamos a realizar y para esto necesitamos este apoyo. Bueno, ahí para que puedan entender y no pedir o no exigir lo que en ese momento no es posible. Hay ocasiones en que los padres no le dicen eso a los hijos, pero los hijos lo sienten, lo perciben, se acaban dando cuenta, aunque los padres no digan nada. Oye, papá, algo está pasando, y papá dice, no, no pasa nada, cuando está pasando algo muy grave con los pesos. Es que no se puede tapar el sol con un dedo. No podemos fingir que no está pasando algo cuando el nivel de vida está bajando. Y eso los niños lo perciben. Porque, Mario, es increíble. El nivel de vida para un niño no es que tengas lujos. El nivel de vida para un niño es que lo lleves a la tienda a comprar papitas o algún dulce. El nivel de vida de un niño es poder ir al cine, ir al parque. Pero si papá o mamá están muy estresados o no tienen ni siquiera para eso, pues el niño ya lo está detectando. Además, el estrés financiero, cuando hay solamente un pilar económico dentro de la familia, se extiende a los demás, porque esto causa físicamente, causa problemas, dolores de cabeza, insomnio, irritación, ¿no? Y esto evidentemente se expande cuando, por ejemplo, para las amas de casa que están pues dedicadas a la administración del hogar, recae, aunque ellas no son las proveedoras, pues ellas son las primeras que están detectando que no está siendo suficiente. Y entonces el no hablar, pues causa todavía más estrés, porque es algo que se lee entre niñas, pero no se habla. El paso número 1 para bajar el estrés financiero es hablar de ello, con tranquilidad. Con tranquilidad, aunque esté muy, muy grave el problema. Así es. Mientras con más tranquilidad podemos hablar de los hijos, ellos pueden percibirlo de una manera más. Es que los niños son muy simples. Y en realidad estos temas pudieran ser muy simples. Lo complejo lo hacemos en nuestra mente. Cuando intervienen nuestras creencias. Y no hablar de dinero es una creencia. Se puede hablar de dinero, se vale hablar de dinero. Okay. Cuando nos está yendo bien y cuando nos está yendo mal. ¿Y entonces en qué radica la simplicidad de la conversación? ¿En admitir el problema, punto, o en buscar la solución, punto? En buscar una solución que sea ecológica para la familia. Mira, te voy a plantear una situación que vivimos en casa en pandemia. En nuestra familia nos gusta mucho ir al cine, pero en pandemia no se podía. Entonces implementamos el cine en casa. Y el cine en casa implicaba ver la tele en la cama o en la sala, tender cobijas o poner una colchoneta y entonces hacer hot dogs, palomitas y nachos. Y entonces ese era nuestro cine en casa. ¿Qué tal que si, por ejemplo, en nuestra familia está pasando una situación complicada y no podemos ir al cine, ¿por qué no hacer un cine en casa? Y vivir la experiencia. Pero véndesela a los niños como una forma divertida, porque a nuestros hijos les gusta, no es el hecho a dónde lo llevas, es que estás compartiendo tiempo con ellos. Okay. Esa podría ser una solución. Inventar soluciones creativas para poder hablar de este tema de una manera tranquila.
¿Qué te parece? Debo repetir la pregunta original. ¿El primer paso de dónde debe venir? De los adultos. De los adultos. El primer paso debe de venir de la persona en la que recae la responsabilidad financiera en una familia. Muy bien. Del principal proveedor, que es el que, y si el principal proveedor no lo está viendo, porque hay otra persona que es la que se encarga de administrar el dinero que entra en la familia, pues de la primera persona que está detectando esta situación, ahí debe de dar el primer paso. Ahora, cuando hablamos de personas, de adultos, de padres o madres de familia, que ellos están totalmente convencidos de que saben lo que hacen y pasa un error. Siempre hay, yo siempre lo he dicho, siempre hay un pasito muy cortito entre el yo sé lo que hago y el cómo iba yo a saber. Ahí entra la planeación financiera. Es importante poder hablar incluso de los temas que son difíciles y que no puedes controlar y no puedes evitar, ¿sí? ¿Qué situación financiera pudiera ser más caótica para una familia? El fallecimiento prematuro de una persona que tiene dependientes económicos o la enfermedad. No puedes hacer nada ante la muerte y no puedes prevenir una enfermedad. Ninguna de las dos se puede prevenir. Y el poder hablar de estos temas, primero, baja el estrés en el sentido en el que hay una acción, hay un plan a seguir. Oye, ¿qué pasa si yo me muero ahorita y están los niños chiquitos? ¿Qué harías? ¿Qué harías tú, esposa, que no trabajas? Ah, pues podría ser A, B, C. O ¿sabes qué? Pues lo primero es, buscas un trabajo o tengo ahorros en esta cuenta, tengo este seguro de vida. Hay una acción, hay un plan a seguir. Y eso baja considerablemente el estrés. Ya teniendo esta apertura al diálogo para que detone en una acción, entonces viene la segunda fase, que es poderlo concretar. Increíblemente, en nuestro país, solamente 3 personas de cada 100 tienen un seguro de vida. Solo 3 de cada 100. Válgame. Y si estamos hablando, y además, ¿cuántas personas en nuestro país tienen un ahorro de emergencia? Que son por lo menos 3 meses de tu sueldo. Entonces, no existe la cultura del ahorro porque creemos que vamos a ahorrar solamente cuando nos quede dinero. Y ahorrar empieza desde $1. Si tú ahorras $1 todos los días y te acostumbras o te haces a la idea de que ese peso no lo vas a tocar, ya estás ahorrando. Hay un patrón que necesitamos identificar en esto, que es cuando no tuvimos la prevención, cuando el problema llega, y entonces preferimos decir que la culpa es de X político, la culpa es del mundo, la culpa es del universo, la culpa es de quien me gobierna actualmente, pero yo no asumo la culpa. Porque yo cómo iba a saber que iba a tener ese problema, yo cómo iba a saber que me quedaría sin trabajo, yo cómo iba a saber que la deuda, te fijas, el cómo yo iba a saber se convierte en la coraza con la cual somos, y lo voy a decir, somos irresponsables financieramente. Porque no tenemos la cultura de la prevención. ¿Quién tiene la culpa? El que no sabía. ¿Quién no sabía? Pues yo, ¿verdad? Hasta que nos pasa. Pero existen muchas alternativas que puedes ver. Hay ahorita infinidad de podcasts, recursos, libros, lo platicábamos hace un rato, estos programas en los que puedes ver qué opciones hay sin necesidad de que alguien te esté vendiendo algo. Tú tienes el poder de informarte y después de esa información ver qué opción vas a hacer, qué acción vas a tomar.
¿Será por eso que tenemos miedo? De que me informan de cuál será mi realidad o de mi futuro para luego quererme vender un producto. Y es cuando entonces reacciona uno, dice, ¡ay! Tanto que me habló de esto y lo otro para decirme que me venderá esto. A lo mejor por eso tenemos miedo, ¿no? Pues es que todo empieza desde descubrir que tienes una necesidad. Cuando tú descubres que tienes una necesidad y tienes el deseo de cubrirla, entonces compras. Nadie te vende. Porque estás satisfaciendo una necesidad que tienes. Es por eso la importancia de una buena asesoría financiera y patrimonial. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un asesor y un vendedor en esto? Un asesor, un buen asesor de seguros va a descubrir cuál es tu necesidad. Te va a preguntar cómo son los aspectos personales en tu caso, si tienes familia, no tienes familia, si tienes dependientes económicos, si no, si eres el principal proveedor de tu casa. Va a descubrir esa necesidad que tú tienes, pero no solamente que él la descubra, sino que un asesor debe de hacerte descubrir que realmente tienes esa necesidad, que realmente tienes un problema. Obligar a la persona a que vea un lado oscuro de sí mismo. Pues nos toca hacer preguntas fuertes. Yo en mis sesiones siempre les digo, te voy a hacer preguntas incómodas, pero que son necesarias. Porque no le damos espacio a estas preguntas fuertes, porque no queremos pensar. El miedo no nos hace pensar. Y mi misión el día de hoy es lograr que las personas volteen a ver a los seguros de vida como con amor, desde el amor, no desde el miedo. Porque cuando tú te amas a ti mismo, te quieres cuidar, te proteges. Cuando amas a tu familia, quieres que estén bien. ¿Cómo venzo la barrera del no querer pensar? Esa es una pregunta importante, porque nadie puede hacer nada por ti mismo. Tienes que hacerlo tú. ¿Y cómo la vences? Desde el amor. Hay dos opciones. Plantémoslo para el ahorro para el retiro, ¿verdad? Que dicen, falta muchos años para que yo me retire. Que esa es una de las excusas más comunes de todas. Exactamente. A lo mejor mañana me muero, decimos. Así es. Bueno, pero si no te mueres y tienes 80 años, tienes 70 años, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres poder tener despensa en tu casa, que no te la compre nadie, que tú tengas el poder adquisitivo de comprarlo, de poder comprar tus medicinas si no tienes seguro médico, o vivir dependiendo de que alguien te pueda resolver esos problemas? La decisión la tienes el día de hoy. No es cómo será, es cómo quieres que suceda. ¿Cómo quieres tú vivir ese momento? Y entonces ahí cambia la perspectiva. Y viendo el extremo de la resistencia, cuando la persona dice, ay, no me hables de eso ya. Ahí, ¿qué puede uno hacer? Bueno, lo primero es entender que tal vez no sea el momento adecuado, porque pues si vienes del tráfico y así de sopetón te lanzan una pregunta incómoda, pues obviamente pueden tener esa reacción. Hay que buscar un momento adecuado, un momento tranquilo, hacerle saber a la otra persona, por lo menos, es que todo lo que estamos platicando es sumamente confidencial y que de la calidad de la información que brinda es la calidad de la información que se le puede brindar en una sesión de asesoría patrimonial. ¿Sabes con qué lo comparo? Y sé que va a ser un poco fea o burda la comparación. Con ese compadre que de lunes a domingo está encervezándose y que hasta tienes que pescar lo bueno y sano para que te escuche. ¿Algo similares? Sí, tienes que tener la disposición. Tienes que tener la disposición de saber que estás tocando un tema importante y decisivo para ti y para tu familia.
y que se le tiene que brindar el momento necesario, que no es tanto. Con 20 o 30 minutos tenemos para descubrir si tienes una necesidad o no. Ahora, cuando existe disposición de la persona a que le preguntemos y nuestras preguntas empiezan a ser un poco incómodas, como que también hay que medirnos, hay un límite, porque habrá alguna gente que quiera pues preguntar ahora sí demasiado profundo las cosas y ahí es donde ya no se está metiendo donde no debe, donde toca un aspecto muy privado de la persona. ¿Ahí en qué momento el asesor tiene que medir el agua de los camotes? Tiene que decir, a ver, nomás hasta aquí llego, no pregunto más. ¿Eso cómo lo puede calar el asesor? Desde que me presento, yo siempre les comento que haré preguntas incómodas, que son relacionadas a su nivel de vida, a su situación económica, y si hay algún punto que no quiere tratar, me lo diga, con toda franqueza, ¿verdad? Y realmente estas sesiones suelen ser muy abiertas, se tocan temas muy sensibles, pero creo que parte desde la confianza que el asesor está dándole a la persona que tiene enfrente y de la disposición de la otra para poder hablar, para poder abrirse. Entonces, a través de ganarse la confianza de la persona, respetándola en todo momento, llegamos a ese problema fundamental para luego pasar a la solución. Pero, ¿cómo hacerle para que cuando hablemos de la solución no parezca que le estamos vendiendo? Vamos a venderle, pero claro, ¿cómo parecer que no le estamos vendiendo? Interés genuino. El interés genuino por ayudar. El interés genuino por cambiar la cultura de este país. El interés genuino por pensar que cuando estás hablando con una persona, y al menos yo cuando tengo una persona enfrente, tengo muy en claro que es el futuro de esa persona y el futuro de una familia completa. Desde mi perspectiva, desde mi situación de vida, entender que este es mi trabajo. Sin embargo, a través de mi trabajo tengo la maravillosa oportunidad de impactar el futuro de toda una familia. Y creo que cuando logras hacer eso, se nota. ¿Cuándo hay más estrés financiero, Mónica? ¿Cuando no sé que tengo el problema, o cuando ya sé que tengo el problema, o cuando ya sé que tengo el problema y que tengo la solución? ¿En qué momento hay más o menos estrés? Cuando sabes que tienes un problema y no sabes cómo resolverlo. Porque cuando no sabes que tienes un problema, pues no eres consciente. Sin embargo, cuando eres consciente del problema, pero no sabes por dónde empezar, ese es el momento en el que tienes muchísimo más estrés. Porque a través de las sesiones que yo brindo y cuando podemos descubrir que sí hay una acción que puedes hacer para remediar el problema que ya tienes, el estrés baja. Porque tienes una esperanza que se puede solucionar, que puedes hacer algo. Ahora, la esperanza debe ser basada en el diagnóstico previo. No vamos a decirle un cuento de hadas como solución, porque a veces pasa, no diremos nombre ni circunstancias, pero sí pasa de que la supersolución, lo que te lo curará todo, ahí es esta. Claro que no. Es un paso a la vez, es el primer paso. El primer paso es descubrir que tienes un problema. Segundo, descubrir que hay una solución. Y el tercer paso es la acción que vas a hacer. Pero yo siempre les digo a las personas con las que me toca platicar, tú tienes que diversificar. El seguro de vida es una parte más de tu patrimonio. La otra es tu casa, tus inversiones, tu trabajo. Esto es una sola herramienta de todas las que existen. Yo creo que entonces vale la pena si en una siguiente emisión platicamos de estas opciones. De la frase que se me viene, la de no poner los huevos en una sola canasta, pero entonces hablemos de las canastas diversas. Claro, ya las acabas de mencionar. Nos quedan unos segundos, pero en redes sociales, ¿dónde te podremos encontrar?
Síganme por favor en Mónica Campos Planea y Asegura en Instagram, ahí me encuentran. Y pues mi WhatsApp, ¿lo puedo decir? 8112 49 8102 49 12. Ay, ya se me olvidó mi WhatsApp. Bueno, pero en redes sociales. Bueno, búsquenme en redes sociales porque ya me puse nerviosa, Mario, ¿eh? Es la primera vez que estoy en radio. ¿Por qué? Si solamente está siendo escuchada por 4 millones de nuevoleoneses. Espero ¿Es que poquito? Sí, muchas gracias por escucharme y pues encantada de que me vuelvas a invitar a tu programa. Excelente. Hay mucho tema que tratar respecto a los seguros, muchas creencias que existen y que realmente los seguros son un gran instrumento financiero. No, ya está el compromiso. En la siguiente emisión estaremos entonces platicando del tema para que ahí lo dejemos. Esas alternativas que existen, el trabajo, la inversión, el ingreso extra, todos esos puntos vamos a mencionarlos para desglosarlos y luego cómo conocer de cada uno, porque no nomás es el tenerlos, es también el conocerlos y así saber a qué me meto en cada caso. Claro que sí. Quedamos entonces al pendiente y de hoy en 8 días regresamos a los temas importantes de Pesos al Cuadrado. Yo soy Mario Montenegro Uribe y cuídense por favor, excelente inicio de semana, excelente inicio de mes. Cuídense por favor. Gracias, Mónica. Estamos. Bye bye. Que no se escape ni un solo sí, porque el que atesora es quien sabe vivir. Gracias por escucharnos en Pesos al Cuadrado. No dejes de cuidar tus finanzas. Hasta la próxima.